Buenas noches, queridos aprendices. Vamos a dar inicio a nuestra quinta sesión en línea. ¿Es la quinta, Camilo? Sí, a la quinta sesión en línea y la última de la competencia de ética y paz. Entonces, iniciaremos mostrándole el cronograma de actividades. Tenemos plazo de enviarlas hasta el 13 de diciembre, pero pues la idea cuál es que ustedes adelanten y queden al día con esa competencia. De igual manera, los que estén activos, los estaré llamando para que vean la sesión. Yo les voy a mandar en el grupo del WhatsApp, les envío, como siempre lo hago, el cronograma de actividades, la guía de aprendizaje, el enlace de grabación y cualquier resumen que lleguemos a hacer durante esa sesión. Entonces, lo que está amarillo es lo que vamos a ver en esa sesión y en nuestra última clase. Entonces, es un mapa mental, la primera evidencia es un mapa mental de los hitos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años y un documento colaborativo de la solución del caso. Esto es la última sesión, es la quinta sesión en línea. ¿Qué tenemos que hacer? Yo les coloqué acá como un mapa. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para que a ustedes les quede más claro. Ese mapa mental, hitos de los conflictos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Para desarrollar esa evidencia adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente formativo, ser agente de cambio. O sea, ese componente formativo es el que vamos a ver en Sayuna. Vamos a buscarlo. Eh, que se pone un poquito lento cuando lo abrimos, cuando estamos en sesión. Permítame un momento, Camilo, por favor. Listo, sí, señora. Cuando se abre la sesión, se abre algún archivo en la sesión, se pone lento. Y creo que normalmente en la noche mucha gente se conecta en Saguna, entonces a mí queda... Señor, lo están usando mucho de pronto que hacen evidencia y todo eso es de noche y otros instructores también tienen sesiones, entonces se pone más pesado. Bueno, ya nos conectamos ahí mientras él nos habla. Entonces, ¿qué dice que tenemos que hacer? Esta evidencia consiste en un mapa mental reflexivo sobre los principales hitos del conflicto armado en Colombia. El objetivo es reconocer los hechos históricos más representativos en la historia de Colombia que están marcados por la violencia y los acuerdos de paz. A continuación se describe la secuencia de acciones y la correspondiente evidencia que conforman la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo mapa mental. Pues el mapa mental es un gráfico que ustedes van a hacer. Entonces, por ejemplo, yo les tengo este mapa. Digamos, en 1989 muere Galán. Es que quiero mostrarles sobre la plataforma. Espera a ver si ya. Es la 15. Material de formación. Ser agente de cambio, ¿cierto? Dijimos. Ser agente de cambio. Entonces, cogemos este. Sí. Ser agente de cambio, entiendo mi mundo. Entonces acá encontramos historia de Colombia en los últimos 50 años. Entonces, acá que nos van a mostrar la historia de Colombia en sus últimos 50 años sobre la violencia que ha ocurrido acá. En 1810 ocurrió lo de la Patria Boba. En 1840 y 1842 la Guerra de los Supremos. En 1898 y en 1902, la Guerra de los Mil Días. En 1948, el Bogotazo. Entonces uno sigue corriendo la flecha. En 1958, Frente Nacional. En el 61, nacimiento de ANAP. En el 64, la FARC. En el 65, el ELN. ¿Sí ve cómo cambia tantas guerrillas que han habido de pronto y sucesos graves? En 1970, el fraude en las elecciones. En el 74, fin del Frente Nacional. En el 80, bonanza de narcotráfico.
En el 85, toma del Palacio de Justicia. En el 89, muerte de Galán. En el 90, desmovilización del M-19. En el 93, muerte de Pablo Escobar. En el 97, la masacre de Mapiripán. Y él le sigue mostrando uno, digamos acá, los dos últimos que nos muestra ahí es en el 2011, infiltración de las FARC. Y en el 2017, los diálogos y negociaciones de paz. Tú puedes continuar, digamos, mostrando del 2017 al 2025 qué ha sucedido. Entonces, yo acá, por ejemplo, yo hice un ejemplo, también un mapa así. Entonces, ustedes lo pueden hacer parecido o diferente, pueden tomar los años que ustedes requieran, pues, o que muestren de tal año a tal año. Esa sería la primera evidencia que vamos a hacer. Acá nos muestra el concepto social y político. El conflicto armado en Colombia tiene unas raíces muy profundas que van más allá del surgimiento de las actuales guerrillas en los años 60. Entonces, si miramos acá, se ve que ellos nos muestran todo lo que ha sucedido en los años anteriores. Los acuerdos de paz que ha habido, las negociaciones y pactos políticos del gobierno con el M-19, negociación de acuerdo de paz con el EPL. El EPL es el Ejército Popular de Liberación, la negociación y acuerdo de paz de gobierno, negociación y acuerdo de paz gobierno Quintín-La, negociación y acuerdo de paz de gobierno CRS, o sea, Corriente Renovación Socialista. Negociación y pactos de paz. Han habido muchas negociaciones y se han sentado en la mesa a negociar la paz con mucha guerrilla que ha habido anteriormente en Colombia. Entonces, vamos a mirar como este videito que explica los acuerdos de paz con las FARC, para que tengamos más o menos como presente de qué se tratan esos acuerdos que hacen ellos. Competencias para la paz territorial. ¿Ahí escuchan? Los acuerdos de paz. Sí, sí, ahí se escucha. El 26 de agosto de 2012 en La Habana, Cuba, se firmó el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno y las FARC, con el cual se dio inicio al proceso de negociación. En este documento, se acordó que el proceso de negociación se haría alrededor de los siguientes puntos: política de desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, víctimas, fin del conflicto e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. ¿En qué consisten estos puntos? Los 6 puntos de la agenda de negociación intentaron abarcar algunos de los mayores retos del conflicto armado, con el objetivo final de cerrar uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia. En el tema sobre desarrollo agrario, se busca generar políticas integrales que sobre todo ayuden a cerrar las brechas entre el mundo urbano y rural y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en el campo. Se ha propuesto que se generen estrategias basadas en 4 pilares: acceso y uso de la tierra, establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial, planes nacionales orientados a infraestructura, desarrollo social, productividad y formalización laboral, sistema especial de seguridad alimentaria y nutricional. En el segundo tema, sobre participación política, se propone una apertura democrática, en la que haya mayor participación ciudadana y de grupos políticos e ideológicos que se han mantenido al margen del área política. Sobre todo, este tema busca que se rompa el vínculo entre política y armas que ha estado presente durante todo el conflicto y que se acepte la democracia como la vía para el logro de cualquier transformación social. En materia de drogas ilícitas, se establecen nuevas líneas de acción para abordar una problemática que ha afectado al país no solo desde los aspectos de producción y comercialización, sino también de consumo. Así, en este tema, las principales líneas de acción son: sustitución y erradicación de los cultivos ilícitos, atención y prevención del consumo desde una perspectiva de salud pública, intensificación de la lucha contra el narcotráfico,
Con respecto al punto de víctimas, cabe señalar que desde el inicio de las negociaciones se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, con el fin de lograr una paz estable y duradera, que impida que haya más víctimas y que tienda a la reparación de las personas y comunidades que han sufrido el flagelo del conflicto. Por ello, se busca con los acuerdos establecer una jurisdicción especial para la paz, con el propósito de satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad, contribuir a la reparación, luchar contra la impunidad y otorgar seguridad jurídica. En el quinto punto, relacionado con el fin del conflicto, se propone conversar sobre temas relacionados con la dejación de las armas y la firma del acuerdo final. Finalmente, en la agenda se acordó un sexto punto para definir los mecanismos de implementación, verificación y refrendación de los acuerdos. Este último implicará la participación de todos los ciudadanos para aprobar o desaprobar lo acordado en La Habana. La participación en los acuerdos de paz. Los acuerdos contemplan la participación ciudadana como la base de su implementación, entendiendo que esta es necesaria para iniciar los cambios estratégicos que el país requiere. El surgimiento de la Constitución del 91 trajo esperanzas para lograr una democracia participativa. Han sido muchos los espacios de participación que se han abierto, pero la participación ciudadana ha traído desilusiones y frustraciones. En gran medida, debido a pocos incentivos para la participación, la ausencia e incumplimiento estatal, la corrupción, la indiferencia de una gran parte de los ciudadanos, la dificultad para alcanzar consensos entre las organizaciones sociales y las instituciones del Estado, y el conflicto armado mismo. Así, la participación en el posconflicto supone el gran reto de superar esa historia de frustración y lograr unos espacios y mecanismos realmente incidentes y eficaces. Para que esto se dé, es necesario generar dinámicas de corresponsabilidad entre los diferentes actores, funcionarios públicos, organizaciones sociales y ciudadanos, en donde cada uno sea consciente de la importancia de su rol y que la construcción de paz es un proceso que requiere grandes esfuerzos. Partiendo de un restablecimiento de la confianza y pasando por aspectos como la reconstrucción del tejido social y la voluntad de enfrentar y aprender de los errores del pasado y de grandes retos que surjan a lo largo del alistamiento. La implementación y la consolidación de los acuerdos, la construcción de nación desde los territorios del país, es la gran oportunidad que tiene Colombia en este momento histórico. ¿Qué entendiste ahí, Camilito? Pues ahí explican más o menos cómo fue todo el proceso de la paz, en qué consiste y cuáles son las razones y cómo uno puede, pues digamos, también a la ciudadanía, cómo puede actuar frente a eso, como si uno quiere participar, cómo fue cada proceso. Eso, y ahorita el segundo punto es lo mismo, pero quiero que leamos acá. ¿Me ayudas acá esta partecita? Sí, permíteme un momento acá agrando la pantalla. Yo te agrando también acá que está como chico. ¿En donde dice el nuevo acuerdo? Sí, o sea, hagamos de cuenta que estamos hablando de un acuerdo del 2016, mire, dice el 30 de noviembre del 2016. Entonces leamos ese pedacito. El nuevo acuerdo fue refrenado por el Congreso de la República en noviembre 30 del 2016 y a partir de ese momento y por un espacio de 6 meses prorrogables, sus puntos constitutivos serán sometidos a estudio y aprobación por el Congreso de la República. Su desarrollo es un proceso complejo por la amplitud y diversidad de asuntos que conforman los 6 puntos de los acuerdos. Primero, reforma rural integral. Segundo, participación política. Tercero, fin del conflicto. Cuarto, solución de problemas de las drogas ilícitas. Quinto, Espera, acuerdo. Camilito. Ese cuarto soluciona el problema de las drogas ilícitas. ¿Y qué hizo el gobierno de hoy en día, por ejemplo? Si acá, eso fue en el 2016, se suponía que se estaban haciendo un acuerdo, esos son los acuerdos que hicieron, soluciona el problema de las drogas ilícitas. Y hoy en día, ¿qué se autorizó?
No, 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 la verdad no sé. O sea, digamos los jóvenes hoy en día, el adulto, no sé, la persona que tiene derecho digamos, a probarlo una primera vez. Eso está autorizado, digamos, no se puede Ah, hacer sí, la nada. dosis mínima. Eso. Imagínate tú, cuando una de las reglas para el acuerdo de paz era la solución del problema de las drogas ilícitas. Pienso yo que una persona, no sé tú qué opinas, me da tu opinión. Si una persona, un ejemplo, tú pruebas la droga o digamos la marihuana y todo eso que es con lo que los muchachos actualmente lo hacen o con otras drogas, lo hacen una vez, ellos quedan como adictos, pienso yo, quedan adictos porque conozco un muchacho que era muy juicioso y el chino era la mata del juicio. Y hoy en día se puso, vivía al frente, había un parque que la primera vez que lo podía hacer hizo el intento, empezó que es que a fumar y después y probó la droga y el chino se quedó ahí metido. Yo pienso que un muchacho, un joven de hoy en día o de la época que se aprueba la droga por primera vez, eso le va a gustar a él. Ahí Sí, se quedan claro. metidos. ¿O tú qué opinas? Sí, sí, no, yo también pienso lo mismo, que digamos que dar pues derecho a que la prueben, pues va a enganchar más a que queden metidos y A que queden queden ahí clavados. metidos. Y yo tengo, mire, Sí, en una amiga en un barrio y al frente hay un parque demasiado grande y muy bonito, pero ya está, mantiene a toda hora. Hay un grupito de muchachos, póngale 10 12 muchachos, y ya se reúnen ahí todos los días y es solo el olor a marihuana. Y viene la policía casi todos los días, les da una vuelta y siguen de largo y ya no les dice nada. sí, Entonces, imagínate, eso sino ya ahí es como, hay dos luchas, una lucha pues contra el problema el de vicio. drogas, contra que la consuman, el vicio, y el otro es contra ya los narcotráficos. Pero pues digamos que lo que hace también, pues lo que entiendo, que lo que quieren hacer es legalizarla y así acaban el narcotráfico, pero pues ahí están, digamos que promoviendo el consumo de drogas. Claro, eso es así. Y que digan que la pruebe, digamos, será entre 1001 que digan que la probó y no le gustó. El chino que lo hace por primera vez le va a seguir gustando porque ellos se vuelven adictos a esa droga. Sí, esos son súper Y adictivos. sacar, muchas veces uno los manda, sé que muchachos lo mandaron para una fundación y le dieron como un mes de receso que fuera a la casa y volviera, pero el chino está en las mismas, él sigue en eso. Y fuera de eso, en la fundación lo mandaron que a vender bolsas de basura, de casa en casa, y el chino está otra vez en las mismas, o sea, es tiempo perdido. Qué pecadito. Sí, es grave, o sea, es grave, hoy en día es muy grave y la mayoría, un adicto a la droga se le conoce por su caminado, por su hablado, se vuelven agresivos, que si comen o no comen, para ellos es lo mismo, no sienten nada. Entonces, es una sociedad que ya está involucrada. Y otra parte, ahí cerca también, donde venden como unos helados, como unos raspados, pero es cantidad de gente la que se hace. Y yo no sé por qué la policía no ataca, se ha llamado, todo, vienen ahí, no sé si es que no le han encontrado nada, pero es impresionante que un sitio que mantenía desocupado ahorita mantiene repleto de muchachos y todos están tomándose esos frescos. Entonces uno dice, deben de ser que le echan algo de droga, ya los chinos volvieron adictos a tomar, a comerse en eso, pero ya ni se puede pasar por el sitio porque es impresionante la multitud de muchachos que hay en ese sitio tomándose esos raspados. Entonces, difícilmente donde se les dé la oportunidad de vivir, pues ahí se queda. Es algo Sí, claro. la droga adictivo. Entonces, Sí, mira, tenaz. vamos, bueno, dijimos ya, cuatro, solución al problema de las drogas ilícitas. Quinto, acuerdos sobre las víctimas de conflictos. Sexto, implementación, verificación y refrendación. Y también por los contextos, los actores y los tiempos para hacerle posibles y efectivos. Son acuerdos que se llegaron para llegar a la paz. Entonces, en la primera tienen que leerse en primero que todo ese material sobre los acuerdos de paz y todo eso. eh, Resolución de los conflictos y la negociación. Entonces, es bueno que leamos todo este material. Cuando Sí, tengamos ya leído el material, que es ser agente de cambio,
la primera es hacer como el mapa de los hitos del conflicto, como, o sea, lo hice acá como para que ustedes lo tengan Más, como una idea de lo que tienen que hacer. Y acá dice en la otra actividad, el documento colaborativo solución del caso. Entonces, para desarrollar esa evidencia adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en componente formativo ser agente de cambio. Esta evidencia consiste en una reflexión y elaboración de un documento colaborativo. El objetivo es utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. Entonces, ¿cuál es la idea, Camilo? Que hagan, digamos, primero hacen el mapa y segundo, digamos, es esos acuerdos de paz que han hecho, ustedes, ¿qué opinan? ¿Cómo se deben de hacer? ¿En qué, digamos, ustedes, los jóvenes, los muchachos, los adultos o las personas, cómo colaborarían para que se lograra ese acuerdo de paz? ¿Sí me entiende? Puede listo, ser en una hoja que desarrollen eso donde diga, es la reflexión de elaboración de un documento colaborativo. El objetivo es utilizar las estrategias de negociación frente al conflicto colombiano, teniendo en cuenta las relaciones interpersonales y las experiencias de otros acuerdos exitosos. O sea, esos acuerdos exitosos que han habido, por ejemplo, en Sudáfrica, en otros países, ¿cómo lo han logrado? Esa sería una parte. Y segundo, digamos, todas las personas, los colombianos en este caso, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes, digamos, Camilo, su sociedad, su familia, ¿en qué podemos colaborar nosotros para lograr y ayudar a ese acuerdo, a esos acuerdos de paz? ¿Te quedó listo. claro, Camilo? Sí, sí, señora. Listo. Eso puede ser, digamos, el mapa en una hoja y la solución del caso, ustedes me lo pueden hacer en otra hoja. Digamos, en Sudáfrica hicieron un acuerdo de paz de tal y tal manera. En Colombia, digamos, y nosotros los colombianos, ¿cómo colaboraríamos para que esa paz regresara a Colombia? Esos acuerdos se dieran y en qué podemos nosotros ayudar. Listo, sí, señora. Igual eso se suben por aparte, ¿cierto? Creo que yo ahorita vi, se suben aparte. Sí, sí, porque son dos evidencias diferentes. Si tú miras el cronograma, lo que está en amarillo, mire, mapa mental va en la A5, esta. Y Listo, el documento colaborativo es el AA6, o sea, la evidencia 6. La 5 y la 6 son dos diferentes. listo, sí, señora. Recuerden que hacer portada, introducción, así sea una hojita bien explicadita de los acuerdos de paz, lo hacemos y las conclusiones. ¿Listo, Camilito? Listo, ¿tú nos enviaste esa información al WhatsApp? Sí, pero entonces se la enviaría mañana a las 8 de la mañana más o menos o antecitos si alcanza a salirme el enlace. Yo ahorita voy a tratar de sacarlo y si me llega, digamos, esta noche, pues de una vez lo envío al grupo del WhatsApp, cosa que ustedes ya tengan la información y ya sería nuestra última sesión. Si tienen algún inconveniente, alguna duda, me pueden escribir al interno, pero acuérdense de identificarse en el nombre completo, la competencia y la ficha para yo acordarme, porque es que nosotros tenemos como 5 fichas y son diferentes aprendices y diferentes competencias. Entonces, muchas veces se enreda uno, pero ¿cuál será? ¿De qué ficha será o algo? Entonces, me aclaran, si tienen la duda o algo, entonces me escriben esos datos. Estaré pendiente por Listo, el sí, grupo señora. del WhatsApp o por el interno, les colaboro. ¿Ya? Listo, sí, señora, muchas gracias. Listo, Camilo, muy amable. Oiga, muchas gracias por la asistencia y feliz noche. Gracias, muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego. Hasta luego.